Esta conciencia profética entró en la sombra cuando sobre la manifestación de altas entidades espirituales se extendió el velo de las percepciones terrestres y las influencias de los seres solares se ocultaron bajo ellas. El porvenir se volvió incierto y el alma conoció el miedo, que es la consecuencia inmediata del error. Se ve también cómo, por la acción luciférica, el hombre se volvió independiente frente a ciertas fuerzas a las que estaba antes ciegamente sometido, adoptando así resoluciones dictadas por su buena voluntad. La libertad es debida a la influencia luciférica. El miedo y los sentimientos análogos son el acompañamiento natural de la evolución humana hacia la libertad. Para la vida espiritual, la aparición del temor representa, en el dominio de las fuerzas terrestres, a las potencias luciféricas que habían sometido al hombre, a la intervención de otros poderes que, en su evolución, habían desviado antes los espíritus luciféricos. Estos antiguos poderes desviados mezclaron su acción con las fuerzas terrestres, entraron en el ser humano e imprimieron el carácter del temor a los sentimientos. Sin ellas habrían evolucionado. Se puede dar a estas entidades el nombre de arimánicas. Goethe las ha representado bajo la máscara de Mefistófeles. La influencia luciférica no se había ejercido al principio sino sobre los hombres más avanzados, pero se extendió bien pronto a los otros. Los descendientes de estas dos clases de hombres se mezclaron, hecho que permitió a las fuerzas luciféricas ganar terreno, pero el cuerpo vital de los hombres menos evolucionados no estaba tan bien protegido como el de los descendientes directos de la pareja original. La protección de esta pareja procedía de un gran ser que gobernaba el cosmos cuando la Tierra se separó del Sol. Ese gran ser es el regente del rayo solar. Con él emigraron en el mundo solar esos espíritus sublimes que habían alcanzado el nivel necesario por su evolución cósmica. También había seres que, en el momento de la eliminación solar, no habían alcanzado esta altura. Les fue necesaria otra escena para desempeñar su papel. Por ellos, de la masa central cósmica se desprendieron Júpiter y otros planetas. Júpiter se convirtió en la residencia de los seres que no habían alcanzado completamente el nivel solar. El más avanzado de ellos fue el regente de Júpiter, del mismo modo que el jefe de la evolución solar fue el yo superior, presente como una especie de conciencia colectiva en los hombres nacidos de la unión entre los descendientes de la pareja original y los que habían aparecido sobre la Tierra con el elemento aéreo. Estos hombres pueden ser llamados, según el ocultismo, hombres jupiterianos. Estos eran los descendientes humanos que ya habían recibido almas humanas en el tiempo antiguo. Con todo, no estaban bastante maduras para afrontar el contacto del fuego en el principio de la evolución terrestre. Eran almas intermediarias entre las humanas y las animales. Existían, en fin, seres que con la dirección del más evolucionado entre ellos habían creado un astro aparte, Marte, desprendido de la masa cósmica. Con su influencia evoluciona una tercera clase de hombres, nacidos de una nueva mezcla, y que se pueden llamar marcianos. Estos conocimientos desempeñan un papel en la formación de los planetas de nuestro sistema solar. Todos los astros de este sistema nacieron de las diferencias de nivel entre sus habitantes. Naturalmente, no podemos analizar aquí los detalles de esta evolución cósmica. Los hombres que sentían en sus cuerpos etéricos los efluvios del gran ser solar pueden ser llamados seres solares. El gran ser que vivía en ellos como un yo superior, en la unión de las generaciones, naturalmente, y no en los individuos, recibió más tarde de los hombres, cuando lo conocieron más conscientemente, nombres diversos. Aparece a los contemporáneos en la figura de Cristo. Todavía se pueden distinguir hombres saturnianos. En ellos, el yo superior es un ser que se apartó con sus compañeros de la masa cósmica antes de la eliminación solar. Los hombres saturnianos estaban constituidos de tal manera que escapaban a la acción luciférica no solo en parte de sus cuerpos vitales, sino también en su cuerpo físico. En los hombres de nivel más bajo, el cuerpo vital estaba muy poco protegido para resistir suficientemente la introducción de fuerzas luciféricas. La chispa del yo se entrega en ellos a desarreglos bastante considerables como para crear en el ambiente manifestaciones ígneas de la especie más perniciosa. La consecuencia es una inmensa catástrofe terrestre. Una gran parte de los continentes habitados se unieron en el abismo, y con ellos los hombres entregados al error. Un pequeño grupo hasta entonces al abrigo del mal pudo refugiarse en una comarca que había sido protegida contra las peligrosas prácticas de otros hombres.
El lugar que pareció más conveniente para la humanidad nueva fue la región que recubría el lugar que hoy ocupa el océano Atlántico. Allí emigra la porción de la humanidad que había conservado toda su pureza al abrigo del error. Las otras comarcas no fueron habitadas más que por seres humanos dispersos. Según el ocultismo, se puede llamar Atlántida al continente que estaba situado entre los límites actuales de Europa, África y América. La literatura teosófica ha dividido esta evolución terrestre en periodos. Llama lemuriano al periodo que precede la civilización atlántica. La época en que las fuerzas lunares no habían producido plenamente su efecto es llamada periodo hiperboreano, y este último está precedido de un ciclo evolutivo que coincide con el primer paso de la edad terrestre. En las traducciones bíblicas se designa como periodo paradisíaco el tiempo que precede a la intrusión luciférica y se llama expulsión del paraíso a la caída del ser humano sobre el suelo terrestre y su hundimiento sobre el mundo sensible. Durante la evolución en la Atlántida fue cuando se hizo sentir más la división de la humanidad en saturnianos, solares, jupiterianos y marcianos. Antes, esta clasificación no era más que embrionaria. La alternancia entre la vigilia y el sueño produjo en el ser humano hechos muy particulares, sobre todo en el período atlántico. Durante la noche, el astral y el yo se evadían del mundo espiritual y subían hasta los espíritus de la personalidad. Por la parte del cuerpo etérico que no coincidía con el cuerpo físico, el hombre percibía a los hijos de la vida o ángeles y a los espíritus del fuego o arcángeles, porque él podía, durante la noche, permanecer unido a esta porción del cuerpo etérico que ya no dependía del físico. Algunos individuos de esta época atlántica pudieron evitar hundirse en la materia porque la acción luciférica, en vez de estorbar la evolución, auxilió ese progreso superior, y por ello desarrollaron ampliamente los conocimientos de las cosas terrestres, lo que no hubiera sucedido sin su presencia. Se dedicaron a desterrar el error de sus representaciones y a profundizar los fenómenos del universo, para descubrir las primeras intenciones de los seres espirituales. Se preservaron de las inclinaciones y de las ansias del cuerpo astral, que únicamente solicitaba el mundo sensible y, por consiguiente, quedaron exentos de sus procedimientos. Esa disciplina los condujo a un mundo de conciencia donde la percepción se concentra en una parte del cuerpo etérico que es independiente del cuerpo físico. En ese estado, el poder de percepción del cuerpo físico estaba como apagado, y el mismo cuerpo como muerto. Se encontraban unidos a los espíritus de la forma por sus cuerpos etéricos y aprendían cómo aquellos espíritus son conducidos y gobernados por el gran ser que dirigía el cosmos cuando se produjo la separación de la Tierra y el Sol. Esos hombres eran los iniciados, pero como la individualidad humana había caído bajo el imperio de los seres lunares, esos iniciados no podían establecer contacto inmediato con la esencia de Cristo, sino en el reflejo de los seres lunares, y fueron los guías de los hombres a quienes podían revelar los misterios que habían visto, atrayendo discípulos, a quienes enseñaron los medios para alcanzar el estado en el cual se adquiere la iniciación. El conocimiento de Cristo permitió la división de los hombres solares ya descritos, los que cultivaron su ciencia misteriosa, cumpliendo sus prácticas en un lugar especial al que el ocultismo llama oráculo del sol u oráculos del Cristo. La palabra oráculo significa lugar donde se perciben los pensamientos de los seres espirituales. El conocimiento de espíritus de la personalidad era horroroso por la acción luciférica, pero además de los ángeles y los arcángeles, otros seres eran visibles para el hombre. Los seres retardados de las evoluciones solar y lunar que no pudieron afrontar la existencia terrestre se tuvieron que quedar en el mundo psicoespiritual. Gracias a la esencia luciférica, el hombre los atrajo al ambiente de su alma evadida del cuerpo físico, relacionándose con entidades que ejercieron sobre él la más perniciosa acción. Esos seres fortificaron su inclinación al error y especialmente al abuso de las fuerzas del cruzamiento y reproducción, que la independencia de su cuerpo etérico les permitía utilizar. Otros oráculos fueron fundados por los saturnianos, los marcianos y los jupiterianos. Sus iniciados no podían elevarse más que a la contemplación de entidades que se revelaban en sus cuerpos etéricos, en la forma del yo superior. Así fue como hubo adeptos de la sabiduría saturniana, de la religión jupiteriana o del ocultismo marciano. Además de esos métodos de iniciación,
hubo otros apropiados para los hombres que habían integrado demasiada esencia luciférica, para dejar fuera de su cuerpo físico una gran parte del cuerpo etérico de los hombres solares. En ellos el cuerpo astral retenía en los límites del cuerpo físico más sustancia etérica que los hombres solares y no podía elevarse a estados de conciencia que hacían posible la revelación del Cristo. A causa de su cuerpo astral largamente impregnado de esencia luciférica, debían someterse a una disciplina más ruda para poder descubrir, en un estado de menor liberación, no al Cristo mismo, pero sí a otros grandes seres que habían abandonado la tierra cuando se separó del sol. Aquellos no habían llegado a tal altura que les permitiera seguir por mucho tiempo la evolución solar, por lo que se construyeron una vivienda que desprendieron del sol algún tiempo después de la eliminación terrestre. El planeta Venus fue su jefe y desempeñó el papel del yo superior para estos iniciados y para sus discípulos. Fue así también el espíritu gobernador de Mercurio para otra categoría de hombres. De este modo nacieron los oráculos de Venus y Mercurio. Una especie de hombres, la más imbuida de la esencia luciférica, no pudo elevarse más que hasta el ser. El primero y sus compañeros fueron eliminados de la evolución solar. Este ser no ocupa ningún planeta especial en nuestro sistema. Vive todavía en el ambiente de la Tierra, con la que se ha unido a la vuelta del Sol. Los hombres a quienes este ser se revelaba fueron los sectarios del oráculo de Vulcano. Su atención estaba centrada en los fenómenos terrestres, más que la de los otros iniciados. Ellos poseyeron las primeras bases de lo que fueron más tarde para los hombres el arte y la ciencia. Los iniciados de Mercurio fundaron el conocimiento de carácter más suprasensible, y los de Venus los aventajaron. Estos iniciados de Venus, de Mercurio y de Vulcano se distinguieron de los iniciados de Saturno, Júpiter y Marte, pues estos últimos recibían los misterios en la forma ya perfecta de una relación elevada. Los primeros, al contrario, obtenían sus conocimientos con la apariencia de ideas y pensamientos personales. Entre los dos grupos se clasificaban los iniciados del Cristo, quienes conocían los misterios gracias a una revelación inmediata, y recibían al mismo tiempo el poder de presentarlos revestidos de concepciones accesibles al entendimiento humano. Los iniciados de Saturno, Júpiter y Marte debían expresarse por símbolos, mientras que los iniciados de Cristo, Mercurio, Venus y Vulcano empleaban conceptos inteligibles. Todo lo que de esta suerte fracasó en la humanidad atlántica se transmitió por el canal de los iniciados. El resto de la humanidad también adquirió, por la intrusión luciférica, capacidades especiales gracias a las altas entidades cósmicas que hicieron buenas las influencias, sin las cuales la humanidad hubiese experimentado un gran mal. Una de las facultades adquiridas en esa época fue la del lenguaje, facultad patrimonio del hombre por la condenación de su cuerpo físico, gracias a la autonomía de una parte de su cuerpo etérico. En el tiempo que siguió a la eliminación lunar, el hombre se sintió primeramente unido a sus antepasados físicos por el yo grupo. Esta conciencia colectiva, que unía la descendencia a los ascendientes, se esfumó gradualmente en el curso de las generaciones. En consecuencia, los descendientes no poseyeron más que una memoria que les permitía remontarse hasta un antepasado bastante próximo. Los descendientes que les precedieron cayeron en el olvido. Solo en los estados semejantes al sueño, el hombre, entrando en contacto con el mundo espiritual, sintió surgir en él el recuerdo de tal o cual ascendiente. Se consideraba como penetrado en ese abuelo, por ejemplo, que pensaba renacer en él mismo. Esa era una concepción errónea de la reencarnación que favoreció a la civilización atlántica. La verdadera doctrina de la reencarnación fue reservada a las escuelas de iniciados, quienes podían percibir el estado incorpóreo con el que el alma humana viaja de encarnación en encarnación. Por consiguiente, solo ellos eran los capacitados para instruir a sus discípulos a este respecto. La forma humana, en estos tiempos pasados, difería mucho de la actual, pues manifestaba exactamente los caracteres psicológicos. La materia que componía al hombre era más sutil y menos densa de lo que fue después. Lo que es hoy sólido y macizo en el organismo era todavía tierno, flexible y maleable. Un hombre espiritualizado se reconocía por su estructura delicada, movible y expresiva. Otro, menos evolucionado, exponía formas groseras, pesadas y torpes. El progreso psíquico contraía los miembros y achicaba el talle, y por el contrario,
Un ser psíquicamente retardado, hundido en la materia, se manifestaba por una envoltura física gigantesca. Durante el crecimiento, el cuerpo se desarrollaba siguiendo leyes que hoy en día nos parecen fabulosas o puramente imaginarias, y reproducían en él la vida del alma. La perversión de los instintos, de los apetitos y de las pasiones daba empuje al crecimiento material, que alcanzaba proporciones enormes. La forma humana actual es la forma atlántica, contraída, condensada y endurecida. Antes, en la Atlántida, la forma humana reflejaba exactamente en su cuerpo el psiquismo. Son precisamente los cambios del periodo atlántico que han creado este hombre posatlántico, cuya envoltura es más firme y depende mucho menos del nivel espiritual. En cuanto al reino animal, sus formas se desarrollaron de modo más sólido, mucho después que la forma humana. Las leyes que rigen actualmente el crecimiento de las formas en los reinos de la naturaleza no deben, en ningún caso, ser aplicadas a esas evoluciones pasadas. Hacia la mitad de la era atlántica, una verdadera plaga se propagó en la humanidad. Los secretos de los iniciados fueron cuidadosamente escondidos a los hombres que no habían purificado bastante su cuerpo astral. Si les hubiese sido posible examinar en el dominio de la ciencia oculta y penetrar las leyes por las que los seres dirigían las fuerzas naturales, se habrían servido de esos conocimientos para satisfacer sus instintos depravados. El peligro era aún mayor al que, como lo hemos dicho, amenazó a los hombres durante el imperio de las bajas entidades incapaces de seguir la evolución humana, pues eran hostiles a ella. Esas entidades no dejaban de acercar a los hombres para inspirarles los deseos contrarios al beneficio de la humanidad. Además, los hombres poseían la capacidad de utilizar las fuerzas de crecimiento y generación en los animales y en el hombre. Las tentaciones ejercidas por entidades inferiores sedujeron no solo a los hombres vulgares, sino también a los iniciados. Ellos sirvieron a las fuerzas suprasensibles de que hemos hablado, con fines contrarios a la evolución humana, y asociaron mágicamente a los afiliados que no estaban iniciados y de los cuales emplearon las fuerzas para los peores usos. La consecuencia fue la ruina de la humanidad y el mal se extendió sin cesar, así como las fuerzas del crecimiento y de la reproducción. Cuando se las extrae del suelo nativo para emplearlas por separado, están ligadas a ciertas energías del aire o del agua. Así también las acciones humanas desencadenaron formidables poderes naturales. Los cataclismos aéreos y oceánicos progresivos destruyeron el continente atlántico. La humanidad atlántica, o mejor dicho, los despojos dispersos por la catástrofe, tuvo que emigrar. La Tierra tomó un nuevo aspecto. De un lado surgieron Europa, Asia y África, que adoptaron gradualmente la configuración presente. Del otro lado, América. Caravanas inmensas fueron a establecerse en esas regiones. Para la civilización, la inmigración más importante peregrinó hacia el este de la Atlántida, Europa. Asia y África fueron progresivamente ocupadas por los descendientes de los atlantes. Diversos pueblos se establecieron, desigualmente evolucionados y desigualmente pervertidos. Entre ellos emigraron los iniciados guardianes de los misterios de los oráculos. En diversos lugares se fundaron santuarios para practicar el culto de Júpiter, de Venus, etc., tan pronto para el bien como para el mal. El más pernicioso de estos cultos divulgó ilícitamente los misterios de Vulcano. Por esta divulgación, la humanidad fue parcialmente esclavizada por entidades que, gracias a su evolución pasada, eran los enemigos naturales de todo lo que venía del mundo espiritual descendiente de la separación entre la Tierra y el Sol. Por su carácter, esas entidades operaron sobre el elemento que desarrollaba en el hombre la percepción del mundo sensible, bajo el cual se vela el universo espiritual. Ellas adquirieron una influencia poderosa sobre gran cantidad de hombres, y esto tuvo como primer efecto arrancar del ser humano el sentimiento de realidades espirituales. Como en esa época el cuerpo era aún la imagen del alma en lo que se refiere a su magnitud, su forma y su flexibilidad, la consecuencia de esta traición produjo transformaciones exteriores en la raza humana, donde la perversidad humana avasallaba a las fuerzas suprasensibles, con la bajeza de sus instintos y sus pasiones, se vieron nacer cuerpos de grosor y aspecto grotesco. Esos cuerpos, a decir verdad, no pudieron sobrevivir al período atlántico y sucumbieron. La humanidad posatlántica es el resultado de los atlantes, de aquellos de quienes los cuerpos eran bastante resistentes como para no deshacerse por efecto de las fuerzas psíquicas, pervertidas y antinaturales,
Hubo un cierto periodo en la evolución atlántica en que todas las leyes vigentes sobre y bajo la Tierra conspiraban a ese endurecimiento de elementos físicos. En cuanto a las razas cuyos cuerpos se hallaban ya endurecidos, pudieron reproducirse por algún tiempo, pero las almas se encontraban tan desorientadas que morían prontamente. Muchas de las razas subsistieron después de la ruina de la Atlántida. Las que habían quedado suficientemente flexibles se perpetuaron en otras formas. Por otra parte, las formas humanas que preservaron su maleabilidad después de la época de que hablamos fueron ocupadas por las almas que habían experimentado en un grado particular la influencia perniciosa de los divulgados misterios de Vulcano. Ellas estuvieron destinadas a una muerte rápida. Así fue como, después del apogeo de la civilización atlántica, hubo en el orbe de la evolución terrestre entidades cuya acción tenía por resultado hundir al hombre en el mundo físico sensible, del modo más enojoso. Su poder engañoso fue tan lejos que en ese mundo sensible las ilusiones y las apariencias engañosas tomaban la forma de la realidad. Así es que el hombre no solo estaba expuesto a la invasión luciférica, sino también a la intrusión de esos seres de los que el jefe puede ser llamado Arimán, del nombre que los persas le dieron más tarde. Mefistófeles es el mismo ser. Esta influencia seguía al hombre después de su muerte y le impedía desarrollarse hacia otra cosa que el mundo sensible. De ahí en adelante fue privado sin cesar de toda visión de realidades espirituales y debió sentirse sometido a Arimán, y de tal suerte quedó excomulgado de la comunión con seres superiores. Había un santuario particularmente importante que, dentro de la decadencia universal, había conservado en su forma el más puro culto antiguo. Ese santuario pertenecía a los oráculos de Cristo. Había conservado no solo los misterios de Cristo, sino también el de los otros oráculos. Los otros regentes de planetas se desenvolvían también en la manifestación del sublime espíritu solar. Los iniciados solares conocían el secreto de conferir a tal o cual hombre cuerpos etéricos semejantes a los que habían poseído los mejores entre los iniciados de Júpiter, Saturno, Mercurio, etc. Por métodos especiales que no es oportuno mencionar aquí, se conservaban las copias de cuerpos etéricos más perfectos que habían pertenecido a antiguos iniciados, y se dotaba más tarde con ellos a hombres elegidos a ese efecto. Los iniciados de Venus, Mercurio y Vulcano sabían efectuar la misma operación para los cuerpos astrales. Llegó un momento en que el jefe de los iniciados de Cristo se encontró aislado en medio de algunos hombres, a quienes él no podía hacer conocer los misterios cósmicos, sino en relativa medida. En efecto, esos compañeros eran los hombres en quienes la escisión entre los cuerpos etérico y físico estaba reducida al mínimo. En ese momento, esta escisión era la más favorable para el progreso futuro de la humanidad. Las experiencias del estado de sueño se habían producido siempre más débilmente en esos hombres. Ellos no estaban en condiciones de comprender lo que se había revelado al hombre cuando no servía más que como instrumento de su cuerpo etérico y no de su cuerpo físico. El mundo espiritual les estaba cada vez más vedado. Esos hombres que pertenecían al círculo más próximo al jefe de oráculos crísticos eran los más adelantados respecto de la fusión del cuerpo etérico con el físico. Esta era la prolongación de la evolución terrestre en general y de transformaciones ocurridas en el continente atlántico en particular. Los cuerpos físico y vital coincidían siempre. Por ello, las facultades de la memoria, anteriormente sin límites, se debilitaron, mientras que el pensamiento lógico se expandió. La parte del cuerpo vital unida al físico elaboró y modificó el cerebro físico para convertirlo en el verdadero instrumento del pensamiento, y sólo desde este momento el hombre tuvo conciencia de su yo en su cuerpo físico. La conciencia de sí mismo se despertó, pero ese progreso no apareció más que en un pequeño número de hombres, y netamente en los que rodeaban al jefe de los oráculos crísticos. En cuanto a los otros pueblos dispersos en Asia, África y Europa, conservaron en diversos grados los restos de la antigua conciencia y tuvieron así una percepción inmediata del mundo suprasensible. Los compañeros del iniciado crístico fueron hombres de un intelecto altamente evolucionado, pero menos experimentados que otros en la experiencia de mundos espirituales. El iniciado que los guiaba los conducía del oeste al este, hacia un lugar del Asia central.
En la medida de lo posible, procuraba preservarlos de todo contacto con los hombres en quienes el entendimiento era menos desarrollado. Él realizó la educación de sus compañeros conforme los misterios que conocía. En ese sentido, operó especialmente sobre sus descendientes, creando así un grupo de hombres que abrieron sus corazones a los impulsos nacidos de los misterios de la iniciación crística. El iniciado eligió en ese grupo los 7 individuos más evolucionados para infundirles cuerpos etéricos y astrales semejantes a los que habían pertenecido a los 7 iniciados más altos del período atlántico. Produjo así un sucesor de cada uno de los iniciados de Júpiter, Venus, Saturno, Cristo, Mercurio, Marte y Vulcano. Esos 7 iniciados fueron los instructores y los guías de los hombres que después de la caída de la Atlántida se establecieron en el sur de Asia, y especialmente en la India. Como esos grandes instructores estaban dotados de cuerpos etéricos de sus antepasados espirituales, los conocimientos de su cuerpo astral, gracias a la ciencia que habían adquirido por sí mismos, no se igualaban en extensión a los que ellos poseían por las percepciones de su cuerpo etérico. Cuando se les revelaron estos últimos conocimientos, tuvieron que imponer silencio a su propio saber. Entonces hablaban por ellos las altas entidades que ya lo habían hecho por sus antepasados. Fuera de ese momento en que servían de instrumento a aquellas, eran hombres modestos, sin más cultura que la de los sentimientos y la razón que por sus propios esfuerzos habían asimilado. India estaba entonces habitada por una raza que había conservado piadosamente el recuerdo más vivo de las facultades psíquicas mediante las cuales los atlantes practicaban las experiencias del mundo espiritual. En el hogar de muchos indios de ese tiempo existía una especie de nostalgia, una poderosa aspiración del corazón y de los sentimientos hacia la vida espiritual. Un destino sabiamente dirigido había hecho conducir hasta el sur de Asia a la mayor parte de estos hombres, que constituían el grupo más avanzado de los descendientes atlantes. Otros grupos habían emigrado en otras épocas. A esos pueblos el iniciado crístico dio como guía a sus 7 grandes discípulos, que dispensaban al pueblo su sabiduría y sus leyes. Más de uno entre los primitivos indios no necesitaba más que un leve estímulo para despertar en él la antigua clarividencia que daba acceso al mundo espiritual. La nostalgia de ese mundo era, a decir verdad, el rasgo dominante del carácter indio, a quien ese mundo se le aparecía como su verdadera patria. De ahí que fuera trasplantado a otro mundo que le hizo conocer la percepción exterior y el entendimiento al que estaba ligado. El mundo suprasensible era para los indios la verdadera realidad, mientras que el sensible era una ilusión, una maya. Desde todo punto de vista, se aspiraba a la visión de los mundos superiores, mientras que el mundo sensible, ese tejido de ilusión, no suscitaba interés alguno, excepto en la medida en que a través de él se percibía el velo de realidades superiores. Sobre esos hombres así constituidos, la acción de los 7 grandes instructores fue poderosa. El alma india asimilaba profundamente los misterios que ellos revelaban, y como la posesión de cuerpos astrales y etéricos de sus antepasados confería grandes poderes a los 7 instructores, estos obraban sobre sus discípulos por medio de fuerzas mágicas. En el fondo, no enseñaban nada, establecían corrientes magnéticas de un individuo a otro. Así nació una civilización totalmente impregnada de sabiduría oculta. Lo que nosotros leemos en los Vedas, esos archivos de la sabiduría india, no nos proporciona más que un débil reflejo de las enseñanzas de los antiguos instructores y no su forma original. Solo la mirada del clarividente, dirigida a los arcanos del pasado, puede descubrir la sabiduría inédita que se oculta detrás de esos escritos. Uno de los rasgos particulares de esta sabiduría original es el perfecto acuerdo entre las diversas escuelas ocultas nacidas de los oráculos atlantes. Cada uno de los grandes instructores podía enseñar una de esas doctrinas. Los variados aspectos de la sabiduría se armonizaban maravillosamente. Detrás de ellos estaba la doctrina única y fundamental de la iniciación crística. En realidad, aquel instructor que continuaba la gran iniciación crística no revelaba los mismos misterios que su antepasado superado por el desarrollo de la evolución. Este gran iniciado no encuentra de inmediato un hombre posatlántico a quien transmitir ese elevado misterio. Lo distinguía su capacidad para expresar en conceptos completamente humanos su interpretación del misterio crístico, en tanto que el iniciado de Cristo encarnado en la India estaba obligado
a revestir de imágenes y de símbolos el reflejo de ese misterio, tal como él lo percibía.